Bueno, pues introducción de continuidad. Seguimos con la primera de las presentaciones plenarias. Es para mí un honor presentar a Rafael Van Grieken, que es el director de ANECA. Me congratulo especialmente porque yo personalmente no le conocía y sí que en Junta de Gobierno de febrero, cuando los compañeros de Ciencias nos comentaron su experiencia en la acreditación, en la renovación de la acreditación de titulaciones, la vicerrectora pensó que, aprovechando el marco de las jornadas, sería muy interesante abordar este tema. E igual de interesante o más sería poder contar con el director de ANECA. En eso me empeñé personalmente, sin conocerle, porque si lo hubiera conocido a lo mejor me podía haber acercado de otra manera, pero he de reconocer que me fue fácil, a pesar de las complicaciones de agenda que ha tenido, encontré una respuesta no inmediata, porque estamos liados todos en estos temas, pero sí contundente. Me dijo que vendría y aquí le tenemos. Bien es cierto que también voy a recordar una anécdota, que aunque no nos conocíamos, coincidimos en Valencia en un plan piloto en el que ya yo participé en un comité de evaluación externa. Cuando me confirmó que vendría, me dijo, bueno, ya no hace falta que vaya yo, con que vayas tú, que sabes muy bien de qué va el tema, ya lo puedes contar de qué va esto. Evidentemente no es así. Yo creo que tenemos la gran suerte de contar con él, yo le dije básicamente que nos contara con este contexto, que él decidiera lo que nos contara, que sea como sea, será lo más actual, puesto que él lo tiene en la cabeza ahora mismo. Entonces, hará una presentación de las ideas generales y luego pues estará abierto a preguntas de todos aquellos que lo quieran hacer. Por supuesto, entonces, muchas gracias, Rafael. Cuando quieras puedes empezar. Muy bien. Bueno, muy bien, pues muy buenos días. En este caso, la verdad que agradezco muchísimo vuestra presencia aquí. Es para mí un placer que los organizadores y, en definitiva, pues la universidad me haya proporcionado esta oportunidad de poder contaros, en definitiva, lo que es la puesta en marcha de este programa de renovación de la acreditación, que, como bien decía la vicerrectora, pues es un programa que arranca ahora, que de hecho, digamos, este año ha tenido un proyecto piloto, pero a partir de septiembre de este año, y por lo tanto a partir del curso 14-15, se convierte en obligatorio para todas las titulaciones oficiales, ya sean de grado, máster o doctorado. Esa es la realidad práctica, por lo tanto es algo que nos tiene a todos pues preocupados, en tensión, trabajando mucho, intentando hacerlo lo mejor posible. Este proyecto piloto creo que ha sido bastante útil precisamente para conocer el contexto, para hacer eso que yo he denominado en más de una ocasión, para hacer esa gimnasia que nos hacía falta a las agencias y que le hacía falta también a las universidades a la hora de la puesta en marcha de un programa tan relevante como el de renovación de la acreditación. Y denomino relevante no por nada, sino porque es realmente la comparativa que tenemos a nivel internacional, a nivel europeo concretamente, pues cuando cualquiera va a través de las fronteras europeas, lo que se encuentra es acreditación o bien de instituciones o acreditación de titulaciones, pero es acreditación, ¿no? Y todos estos procesos previos de verificación pues existen en algunos países europeos, en otros no, seguimiento pues prácticamente no existe o no existe tal como lo hemos tenido, pero lo que existe en todos los países europeos es la acreditación de titulaciones o acreditación de programas. Bueno, en esto he centrado lo que es mi presentación, que tendrá 3 partes. Espero dedicarle a esto unos 45 minutos, 50 minutos, y luego a partir de ahí pues dejar un pequeño espacio de preguntas. Y bueno, como luego además he visto el programa y me corresponde no solamente contar, sino me corresponde también escuchar, pues me quedaré muy a gusto también escuchando la ponencia que hay posteriormente, porque bueno, una cosa es diseñar los programas y otra cosa es ver los efectos, digamos, sobre las instituciones, ¿no? Y de ahí me parece relevante también el que pueda ver, en definitiva, cuál ha sido la percepción desde la UNED de todo este proceso de renovación de la acreditación, al menos en esta parte del proyecto piloto.
En la primera parte lo voy a dedicar a lo que es el contexto general de la renovación de la acreditación. Iré relativamente rápido, tengo bastantes diapositivas, no se trata de centrarme mucho en ellas, en algunas, pero yo voy a dejar en cualquier caso a la organización copia en PDF de la presentación para que esté disponible para cualquiera de vosotros. La segunda parte será muy centrada en los resultados del proyecto piloto y una vez que hayamos hecho ese repaso sobre los resultados preliminares que tenemos del proyecto piloto, pues sería entrar en la tercera parte, que sería la parte de metaevaluación de todo este proceso y los cambios previstos en Acredita, que los hay, digamos, como consecuencia de este proyecto piloto. Bueno, en cuanto a la primera parte, lo que sería la renovación de la acreditación. Bueno, os lo adelantaba anteriormente, ¿no? Nuestro sistema de acreditación de títulos es en 3 fases. Tiene una primera fase, que era la fase de verificación, tiene una segunda fase, que es de seguimiento, y una tercera fase, que es la de la renovación de la acreditación. La primera de lo que se trata es que la universidad presenta un proyecto de un título y se supone que con este programa lo que intentamos es garantizar que esa propuesta sea una propuesta de calidad en función de la información que nos suministra la universidad. A continuación, digamos, se empieza la implantación de ese título y a través de un programa que es el programa Monitor, lo que hacemos es el seguimiento y, en definitiva, usted me contó un proyecto al principio y ese proyecto sigue el curso que debía tener y, por lo tanto, eso es lo que se hace en esa segunda fase de seguimiento. Pero la tercera fase de esta acreditación es la que corresponde a la rendición de cuentas. Antes hablaba el decano de que ahora toca rendir cuentas a ANECA. Con todos mis respetos, no se trata de ANECA, no somos más que un instrumento, una herramienta, se trata de una rendición de cuentas a la sociedad, que es realmente, en el fondo, este sistema lo que va a generar es información, entre otras cosas, para los estudiantes y que puedan elegir con bastante más criterio a la hora de cursar una determinada titulación. Y esta fase de rendición de cuentas, de lo que estaremos hablando ya, no es de un proyecto, sino vamos a ver ya resultados. Esa es la diferencia fundamental. Y lo que vamos a ver es que esos resultados, además, de alguna manera, lo que dan es confianza para renovar la acreditación de esa titulación otro periodo más, un periodo de 6 años, un periodo de 4 años, lo que corresponda en el caso de cada una de las titulaciones. Todo esto viene marcado en un contexto legal, que es el Real Decreto, el 861 de 2010, o el 1393 de 2007, que es el que se ve modificado por este 861, y donde básicamente lo que viene a decir es que, como en cualquier proceso de calidad, es que se tiene que someter cíclicamente a revisiones. Y esa revisión, en el caso de los grados, es cada 6 años, porque la duración estándar de los grados son 4 años, mientras que en el caso de los máster, pues es cada 4 años, puesto que la duración máxima de ese máster, como bien sabéis, sería como máximo 2 cursos académicos. En el doctorado sigue el mismo ciclo con respecto al grado. Y donde en ese 861 pues también pone los actores principales de todo este proceso. El primero y principal, la universidad. Si esto no es asimilado, si esto no es visto como un elemento de mejora por parte de la universidad, os puedo asegurar que no tiene ningún sentido. Hay gente que yo creo que se equivoca y creyendo que tener mejores o peores agencias, eso repercute al final en la calidad de las titulaciones. Eso creo sinceramente que es casi independiente. Lo que es muy dependiente, digamos, es que la propia universidad sepa que estos procesos le van a ayudar, digamos, a la mejora de sus titulaciones. Es la universidad, por lo tanto, la protagonista, tiene que hacer una solicitud a la comunidad autónoma, en vuestro caso particular, al ministerio, con el procedimiento y el plazo que se establezcan, y donde, en este caso, el ministerio pues, se remite a la Agencia Nacional para hacer la evaluación que conlleve la renovación de la acreditación o no de esa titulación, otros 6 años, otros 4 años, los que correspondan. Y siempre utilizando entre medias una visita de expertos externos, con lo cual, en definitiva, lo que estamos diciendo es que en ese Real Decreto están los elementos básicos de lo que vais a ver a continuación desarrollado. Ha habido un Real Decreto posterior, que es el 534 de 2013, que tiene que ver con que, bueno,
En el curso 12-13 ya habían transcurrido los 4 años que correspondían a algunos de esos másteres y, sin embargo, había, si no nada, pues muy poquito hecho. Entonces, ahí estaban dos posibles soluciones. Una, hacemos un papel, se firma y se da por concluido, o intentamos hacer algo que sea útil, digamos, para la universidad. Y esa utilidad fue marcar 2 años de prórroga. ¿Para qué? Para buscar un hueco que sería el hueco 13-14, ¿para hacer qué? El proyecto piloto. Y el proyecto piloto con vistas a esa gimnasia de la que os hablaba anteriormente. Y esto ha desplazado, digamos, los 3 cursos académicos, lo que sería el 12-13, el 13-14 y el 14-15, a estos 3 cursos posteriores. Bueno, este ejercicio de evaluación de la renovación de la acreditación es un ejercicio que no solo interviene la Agencia Nacional, intervienen todas las agencias regionales. Y, por lo tanto, tenemos que tener un denominador común. Ese denominador común entre la Agencia Nacional y las agencias regionales es un denominador común que está establecido en esos criterios y directrices de evaluación para la acreditación de títulos oficiales de grado, máster y doctorado, que es el denominador común que compartimos con ACU Cataluña, con ACSUCIL, con ACSUG en Galicia o cualquier otra agencia de evaluación, digamos, a través de esta red española de agencias de calidad universitaria. Bueno, el modelo básicamente, que es en el que está basado la renovación de la acreditación, pues es un modelo que tiene 3 dimensiones. La primera dimensión es de la gestión del título, la segunda es sobre recursos y la tercera es sobre resultados, y que esas dimensiones a veces están muy relacionadas con lo que sería contestar unas preguntas que tenéis ahí abajo. Y estas 2 primeras dimensiones no es nada nuevo, porque eso ya se ha pedido en la memoria de verificación. Ahora de lo que se trata es de comprobar aquello que se dijo en la memoria de verificación y, por lo tanto, se está impartiendo el título de acuerdo a los compromisos de la memoria verificada y actualizada. Y la dimensión 3, que es una dimensión de resultados, pues evidentemente de lo que se trataría sería, ¿esos resultados justifican la renovación de la acreditación? Eso es básicamente lo que es el modelo de evaluación. Son 3 dimensiones, 7 criterios y 26 directrices en el caso del programa Acredita de renovación de la acreditación. Cada una de esas dimensiones pues está integrada por varios criterios, concretamente esta dimensión 1 por 3 criterios, y cada uno de estos criterios a su vez tienen un estándar que al final de todo este proceso de lo que se trata es de calificar el cumplimiento de ese estándar, y a su vez esos criterios están subdivididos en directrices, porque algunas veces esos criterios están demasiado agregados para calificarlos y, sin embargo, cuando bajas a nivel de directrices, pues son cosas más concretas y que puedes evaluar con algo más de rigor, expuesto siempre, como en cualquier otro ejercicio universitario, a la subjetividad de los expertos, ¿de acuerdo? Eso, evidentemente, esto es peer review, exactamente como otras tantas cosas de las que nos movemos, la evaluación de proyectos, la evaluación de artículos científicos, prácticamente cualquier cosa, y por lo tanto está la subjetividad. Ahora, lo que intentamos es amortiguar esa subjetividad con los mecanismos adecuados en la agencia. Bien, pues esas directrices son concretamente para este criterio 1-5, que son las que al final la universidad se autocalifica, porque el ejercicio aquí al principio, es decir, cómo se ve desde la universidad el cumplimiento, digamos, con respecto al enunciado de cada una de esas directrices. La dimensión 2 es de recursos, y cuando hablamos de recursos en la universidad, personal académico y otras cosas que en algunas titulaciones realmente es muy importante. Bueno, me han dicho que mayoritariamente hay afluencia de gente de ciencias, y para la gente de ciencias pues tener laboratorios, infraestructuras es algo absolutamente imprescindible. Evidentemente la gente de ciencias sociales o de artes y humanidades también necesita, digamos, esas infraestructuras, pero nuestras necesidades quizás son más críticas, no digamos cuando vamos a cosas tan críticas como es el caso de medicina en cuanto a las infraestructuras, ¿no? Y eso es lo que refleja ese criterio 5. Y los 2 últimos criterios, uno tiene que ver sobre resultados de aprendizaje, sobre competencias, y estoy en una facultad de educación y no me hace falta, digamos, insistir más sobre este aspecto, y el criterio 7, que es el de indicadores de satisfacción y rendimiento, ¿no? Que los arrastramos y que en definitiva tenemos que verlo.
¿Cómo se evalúan esos criterios? Pues en ANECA hemos desarrollado en realidad 3 documentos basándonos en ese modelo general de REACU, un documento marco, una guía de autoevaluación y una guía de evaluación externa, que en definitiva aglutinan toda la información que creemos necesaria para lo que sería este proceso de evaluación de la renovación de la acreditación. Al final, esos criterios, esas directrices se tienen que calificar con esta escala, que es una escala alfabética, donde lo que hay que decir es que ese criterio o esa directriz se alcanza desde la perspectiva de esos expertos, se alcanza parcialmente, hay algunos aspectos claramente mejorables y por lo tanto la universidad tiene que comprometerse a mejorar desde esa perspectiva, o de que no se alcanza. Y aprovechamos también digamos, este proceso para intentar destacar buenas prácticas, que las hay y muchas en la Universidad Española, y en definitiva ver el cumplimiento de alguna directriz o algún criterio que realmente se cumple de manera excelente por parte de una determinada titulación en una universidad. Bueno, hay 7 criterios, ¿los 7 pesan por igual? Pues al final la evaluación es conjunta de los 7, pero es verdad que hay 3 que son críticos, y el primero es el del personal académico, el segundo es el del personal de apoyo, el criterio 5, y el sexto es de resultados de aprendizaje. Y en estos digamos, se pide una calificación mínima para poder renovar la acreditación, y es obvio también, digamos, la importancia de esos criterios. Bueno, ¿cómo es el procedimiento? Bueno, pues aquí tenéis un diagrama de flujo donde no voy a insistir en exceso, pero básicamente sí que quería que os quedaseis con una imagen. La universidad realiza un informe de autoevaluación, ese informe de autoevaluación junto con la solicitud correspondiente se suministra a la comunidad autónoma, y la comunidad autónoma lo que hace es designar a la agencia que corresponda para hacer la evaluación. Y en cualquier caso, esa evaluación, al menos con el programa de la Agencia Nacional, tiene 2 partes claramente diferenciadas. Una que tiene que ver con el panel de expertos, ese panel de expertos que va a hacer la visita y que en definitiva van a generar un informe muy importante, muy relevante, pero no toman la decisión de la renovación de la acreditación. Y luego una comisión de acreditación donde se toma precisamente a la vista de ese informe y de más información que tenemos, el informe de autoevaluación de la propia universidad, los informes de verificación, los de seguimiento, etcétera, etcétera, pues toman la decisión al final de conceder o no la renovación de la acreditación. Esto se envía al Consejo de Universidades, puesto que, como bien sabéis, nosotros somos un órgano técnico solo que suministra ese informe técnico para que la decisión administrativa se tome por parte del Consejo de Universidades. De la misma manera lo mandamos también, evidentemente, a la universidad, al Ministerio de Educación y al órgano competente de las comunidades autónomas. Bueno, ¿cuáles son las etapas? Muy rápidamente. El proceso de autoevaluación, pues es rápidamente también generar el informe de autoevaluación. ¿Y qué es este informe de autoevaluación? Pues cada una de estas directrices, en el fondo lo que tienes que hacer es soportar con evidencias o con indicadores una valoración A, B o C, D que tengas del cumplimiento de cada una de esas directrices. Ese es el ejercicio del informe de autoevaluación. Hacer un análisis de cómo estoy yo desarrollando y, en definitiva, impartiendo ese título. Bueno, luego empieza una parte de la evaluación, que si os acordáis era el panel de visita de expertos externo. Y ese panel de visita externo lo que hace fundamentalmente es estudiarse muy bien el informe de autoevaluación. Y sobre ese informe de autoevaluación solicitar alguna evidencia adicional y, en definitiva, hacerse una idea bastante concisa de lo que es ese título antes de ir a hacer la visita física a la universidad. En esa visita física, pues lo que tiene es entrevistas y, en definitiva, comprueba también cosas que no se pueden, entre otras cosas, suministrar por vía electrónica, como es, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los sistemas de evaluación de las asignaturas, o en muchas universidades trabajo fin de máster o trabajo fin de grado, y en definitiva emite un informe que, si veis, lo único que me interesa es de nuevo la estructura.
y si veis es muy similar al que os he enseñado anteriormente. Y por lo tanto, si se ha hecho bien por parte del panel de expertos, si se ha hecho bien por parte de la universidad, serían 2 informes que coincidirían. Cuando no coinciden, evidentemente, el panel de expertos tiene que justificar razonablemente por qué, digamos, se desvía con respecto a la calificación que se ha dado la propia universidad para ese título. ¿Quiénes conforman ese panel? Pues hay un presidente o presidenta. ¿Qué es la característica fundamental que tiene? Que conoce las otras etapas también de ese título y por lo tanto que ha estado involucrado en las etapas de verificación o de seguimiento. Vocales académicos, si venimos a una facultad de educación, habrá un profesor del ámbito de educación. Vocal estudiante, pues es una persona que tendrá la formación adecuada también en este programa y que es del ámbito de educación también, para que tenga criterio y que para que tenga criterio también, pues ese estudiante pues tiene que ser un estudiante pues de tercer, cuarto curso de grado o estudiante de máster que viene a hacer la valoración de un grado, ¿no? Esa es la vía que hemos utilizado. Y luego con respecto al secretario, es un técnico de ANECA que tengo que aclarar aquí que no participa en la evaluación, que lo único que hace es dar el soporte metodológico a lo que hacen las otras 3 personas, porque no nos corresponde, digamos, hacer evaluación, aunque pudiésemos tener, digamos, criterio. De hecho, es una persona que participa de la discusión, pero nunca está, digamos, en las decisiones con respecto a la evaluación de las distintas directrices que hace ese panel. Además, opcionalmente, la universidad puede incorporar un vocal profesional o un vocal internacional. ¿Por qué opcionalmente? Porque esto de incorporar, por ejemplo, profesionales, pues no se tiene la misma sensibilidad en distintos ámbitos científicos. Y en segundo lugar también porque tiene todo el aspecto, por lo menos así ha sido hasta ahora y parece que esa es la vía, que lo que es la renovación de la acreditación, al ser obligatoria, no se va a pedir, o si se pide en el futuro, se pediría muy poco, digamos, de soporte financiero a todo este proceso, que evidentemente cuesta dinero a la universidad, pero si se ejecutan estas opciones, la universidad tendría que sufragarlas, si se incorpora un profesional o si se incorpora un miembro internacional. Bueno, todo este proceso tiene que ser individualizado teóricamente por titulación, pero la realidad práctica es que esto es inviable y lo que hemos hecho, los que habéis tenido experiencia, pues es aglutinar titulaciones alrededor de un mismo panel, aunque los informes luego de acreditación pues serán titulación por titulación como corresponde. Cuando ya ese panel de visita externo ha desarrollado su informe, se somete a la comisión de acreditación y esa comisión de acreditación pues lo que genera en definitiva es un informe con una estructura un poco diferente porque la visión es del criterio global y no directriz por directriz y donde de nuevo califica con A, B, C y D los distintos criterios. De tal manera que ese resultado de informe provisional pues es favorable o le dicen a la universidad directamente que hay aspectos que necesariamente deben modificarse para obtener un informe favorable. La universidad tiene un periodo para presentar alegaciones y un plan de mejoras y sobre eso hay una segunda evaluación donde el resultado del informe final es favorable o desfavorable, es binario, 0-1, no hay grises en esta escala. A diferencia de lo que ocurre en otros países europeos, en este caso la salida es solamente favorable o desfavorable. Bueno, la comisión de acreditación, donde hay unos vocales académicos, que por cierto participa una profesora de esta universidad, y bueno, esto es básicamente lo que yo quería comentar genéricamente sobre Acredita. Simultáneamente hemos puesto en marcha una iniciativa que es el programa Acredita Plus, en el cual Carlos ha participado como presidente de uno de los paneles de evaluación, donde de lo que se trata es básicamente de ofrecer a las universidades la posibilidad de integrar en el mismo procedimiento la obtención de la renovación de la acreditación, que es obligatoria a nivel nacional, con la posibilidad de solicitar sellos internacionales de reconocido prestigio en diferentes ámbitos. De tal manera que la idea sería darle valor añadido a eso que obligatoriamente tenemos que hacer,
y por algo más de esfuerzo, porque evidentemente requiere algo más de esfuerzo, pues evitamos la multiplicidad de estos procesos. Eso hemos arrancado con esta iniciativa que es del ámbito de la ingeniería, que es ENAE, que es una red europea de educación en ingeniería, que dan un sello que es el sello EURACE, y hemos arrancado también en este ámbito que es el sello Euroinf, que corresponde a una red europea también que es EQUANI en el ámbito de la informática. Pero la idea es, bajo este paraguas de Acredita Plus, ir metiendo otros sellos, como es el caso de Eurobachelor o Euromaster, que es en el ámbito de la química, en el ámbito de las escuelas de negocio, o lo que puede ser en el ámbito de la medicina, de veterinaria o de geología, ¿no? Porque realmente hay muchas iniciativas de estas características. De tal manera que cuando hablemos de Acredita Plus en el ámbito de la ingeniería estamos hablando del sello EURACE, cuando hablamos de Acredita Plus en el ámbito de la informática estamos hablando del sello Euroinf. Ya he dicho que esto es esta red la que lo gestiona y en realidad esta acreditación no lo hace directamente la red, sino lo que hace es autorizar agencias que tras examinarnos nos conceden al final o no la autorización para expedir esos sellos, ¿no? Eso es básicamente lo que se hace en este caso. Para el desarrollo de estos sellos, como están normalmente muy vinculados con la profesión, pues hemos contado con ámbitos como es en este caso para EURACE, con el Instituto de la Ingeniería de España, para desarrollar lo que es este proyecto conjunto. Este es el procedimiento de autorización que lo solicitamos pues en julio del 2013 y que razonablemente esperamos en julio del 2014 tener una respuesta sobre este asunto. De tal manera que al final un título de ingeniería en cualquier universidad española pues podría solicitar solamente la acreditación nacional y si depende de ANECA solamente vendría la ventanilla de acredita o si realmente quiere acoplar la renovación de la acreditación con la obtención de ese sello internacional pues vendría a la ventanilla de Acredita Plus. Evidentemente, con esa ventanilla Acredita Plus, lo que hacemos es incorporar todo lo que ENAE, el sello EURACE, nos exige, que son cosas adicionales y donde, en este caso de nuevo, como esto está por encima de lo que es esta parte obligatoria, pues esto tendrá que ser abonado por parte de las universidades que quieran participar en este programa. Bueno, la segunda parte que empiezo ahora tiene que ver con resultados del proyecto piloto. Entonces, ¿cuáles eran los objetivos de este proyecto piloto? Pues por un lado, probar la consistencia del modelo. Bueno, los papeles siempre lo aguantan todo, ¿no? Y parece que, os puedo asegurar que por lo menos el modelo le dimos unas cuantas vueltas antes de ponerlo en marcha, pero bueno, no deja de ser papel, hay que probarlo, ¿eh? Y esa era la idea. Luego, poner en práctica todo ese procedimiento que conduzca a la renovación de la acreditación de títulos para saber realmente dónde están los problemas, porque bueno, de nuevo, el diseño puede estar bastante bien, pero luego la realidad práctica puede desviarse bastante de la realidad. Y por último, depurar y revisar el modelo, que es absolutamente necesario también con cualquier proyecto piloto. Esto empezamos en diciembre del 2013, aquí está Rosario, que nos ayudó también en la puesta en marcha y en el aterrizaje de lo que es esa iniciativa en la UNED. Tuvo lugar la formación de esos paneles de evaluación y comenzaron las visitas hasta el 7 de febrero del 2014, la última terminada el 7 de mayo. No era un panel de visita de la parte de Acredita, es de la parte de Acredita Plus, pero bueno, en cualquier caso hemos querido ponerlo todo en este cronograma. Bueno, entonces las etapas de este proyecto piloto es, por un lado, la aplicación del modelo, con las 3 fases que os he comentado anteriormente, la evaluación de cuáles han sido los resultados y el análisis, y por último, lo que sería la modificación y aprobación del modelo ordinario, de lo que será ya a partir de septiembre de 2014 el programa obligatorio. Bueno, en esto han participado en este proyecto piloto de ANECA 13 de las 14 universidades que están bajo territorio ANECA, 42 títulos, 12 grados, 30 máster de todos los ámbitos, de artes y humanidades, que ha sido un poquito más escaso, pero donde ha habido absolutamente de todo,
en algún caso con centros adscritos a la universidad, o sea, hemos intentado explorar al máximo todas las posibilidades y donde para evaluar estos 42 títulos pues se han conformado 19 paneles de expertos. Estos paneles de expertos en realidad han sido 17 más 2. Este más 2 es que 2 de esas visitas correspondían al programa Acredita Plus, uno con el sello EURACE y otro con el sello Euroinf. Las visitas pues han sido de 2 días y medio hasta 3 días cuando se trata de los sellos, puesto que hay cuestiones adicionales que hay que comprobar, y donde esta ha sido la distribución, ¿no? Y en el caso concreto de lo que sería, bueno, pues dependientes de ministerio, pues ha participado la UNED, la Menéndez Pelayo y la Pontificia de Comillas. En el caso de la UNED, pues un panel con esos 3 títulos a los que ha hecho referencia anteriormente la vicerrectora. Y donde luego pues nos contarán también la experiencia, la otra parte, ¿no? la parte sufridora de todo este modelo. Además de estas 19 visitas, pues hemos coordinado otras 7 visitas adicionales de ese programa Acredita Plus, y en una de ellas es en donde ha participado precisamente Carlos Cerrada, y donde en este caso pues se han incorporado universidades no de territorio ANECA, como es el caso de la Carlos III, Politécnica de Valencia, Mondragón y la Jaume I de Castellón. Bueno, composición de un panel típica, estándar, pues vamos a la Politécnica de Cartagena, todas las personas de fuera de la comunidad autónoma. Hemos intentado aglutinar al menos 2 títulos, el grado en Ingeniería Química Industrial y el máster en Energías Renovables. Ponemos una presidenta, en este caso, que es catedrático de Ingeniería Química de la Universidad de Cantabria y que tiene experiencia en esos procesos de verificación. Inmaculada estuvo en una de esas comisiones de verificación durante mucho tiempo. Hemos incorporado un vocal académico, que es de la parte de Ingeniería Industrial y más concretamente de Electrónica y Automática, para esa parte de energías renovables, que también hacía falta ese soporte. Incorporamos un estudiante, que es un estudiante de Ingeniería Industrial de la Politécnica de Madrid, del máster, digamos, de la titulación, que todavía hay algunos de esa titulación antigua, y en definitiva con el apoyo de Sonia, que es en este caso una técnica de ANECA, pues este es el panel que ha hecho la evaluación de esos 2 títulos. Esa visita pues incluye entrevistas con el equipo directivo, profesores, yo creo que eso lo van a contar quizá con un poco más de detenimiento luego. También análisis de evidencias, y las evidencias fundamentales son aquellas asignaturas de referencia que elige el propio panel, que en el caso de un grado pues son 4 más el trabajo fin de grado. En el caso de un máster, dependiendo un poco de la extensión, es 1 o 2 asignaturas y el trabajo fin de máster, y ven todos los materiales relativas a esas asignaturas. Y esas asignaturas las determina el propio panel, por la experiencia que tiene o por el análisis que pueda haber hecho, digamos, de los datos del informe de autoevaluación. Hay una visita, evidentemente, a las instalaciones, y al final la universidad ha generado un informe de autoevaluación que tiene este aspecto, que para esta directriz, concretamente el personal académico, pues ha hecho una valoración descriptiva y se ha dado una valoración semicuantitativa del cumplimiento de lo que sería ese estándar. Posteriormente, ese panel de expertos lo que ha hecho es una valoración descriptiva y ha dado una valoración semicuantitativa también a ese mismo aspecto. Y ya para ir ya en esta última fase, que esa es la que está ocurriendo, y de hecho con respecto a esos 3 títulos, si no se reciben hoy, se reciben mañana los informes provisionales de renovación de la acreditación, pero voy a contar al menos la historia de los 6 primeros, y esos 6 primeros de la primera reunión, pues 4 fueron directamente favorables con recomendaciones, pero hubo 2 títulos de una universidad que tenía aspectos que obligatoriamente deberían modificar para obtener ese informe favorable. Bueno, entonces, ese informe que se emitió tenía algún problema con respecto al criterio 4, no era un problema, digamos, de no cumplimiento en absoluto, sino era un incumplimiento parcial, y en definitiva lo que se vino a decir
pues que con respecto a lo que era esa memoria verificada, pues no había cumplimiento de alguna de las condiciones que se establecían en esa memoria verificada y concretamente en este criterio 4, pues la valoración era C y como bien sabéis del modelo de evaluación, esto significaba no obtener directamente el informe favorable. Para eso entonces, en ese informe provisional se motivaba y que se decía que la universidad debe establecer un plan de mejora en el que se establezca un plan de incorporación de profesorado para que en definitiva sea valorado de nuevo por parte de la comisión de acreditación. Y la universidad presentó un plan de mejoras donde se compromete a una secuencia razonable de contratación de profesorado para cubrir, digamos, esta carencia y, en definitiva, también aprovechaba ese plan de mejora para algunas de las recomendaciones que no eran obligatorias, también para decir cómo iban a subsanar o iban a superar esas recomendaciones que se contemplaban y, en definitiva, digamos, esos dos informes con aspectos obligatorios a subsanar se han convertido, digamos, en informes positivos finalmente del informe de acreditación. Con lo cual, digamos, el resultado ahora mismo es de 6 que han pasado, de los 6 que se presentaron, y 0 que no han pasado este filtro. Esto hay quien le puede llamar la atención, pero tener en cuenta, y yo creo que es claro que las universidades se han presentado aquí, pues lo que más preparado tenían, o sea que yo creo que estos resultados son difícilmente extrapolables y esto es bastante natural. Aún así, yo creo que no todos los títulos que se han presentado a esta convocatoria de proyecto piloto obtendrán ese informe favorable. Con eso se genera un informe final, digamos, de renovación de la acreditación que contiene pues un texto muy parecido al del informe provisional, pero se le añade algo que tiene que ver con ese plan de mejoras y es el informe final que emite a la universidad y donde ya se emite ese informe en términos favorables, pero se dice que serán objeto de especial atención durante la fase de seguimiento el cumplimiento de los compromisos en ese plan de mejoras. Básicamente esa es la idea. Tenemos más títulos puestos en marcha hasta esos 42 y de hecho ya tenemos evaluados, digamos, adicionalmente a esos 6 que habéis visto, pues otros 29. De esos 29, 17 han obtenido el informe favorable directamente, 12 tienen que presentar esos planes de mejora y, en definitiva, pues digamos, al final tendremos pues más de 23 títulos que van a obtener esa renovación de la acreditación y menos de 12 por ahora que evidentemente obtendrán esa renovación de la acreditación. Total son 35 títulos los que llevamos evaluados de los 42 y 6 ya están completos y en principio han sido favorables todos como habéis visto. Bueno, y la tercera parte que tiene que ver con la metaevaluación y los cambios previstos en Acredita del análisis de todo esto que hemos visto anteriormente. Bueno, este proceso de metaevaluación es una obligación como agencia ENQA y en definitiva lo que nos dice ENQA es que tenemos que tener un mecanismo de retroalimentación interna. Todos los secretarios de los paneles ha sido personal de ANECA y por lo tanto saben lo que ha pasado en esas evaluaciones, las dificultades que ha habido. Con esa información tenemos que tener un proceso de reflexión interna y un proceso de reflexión interna basado no solamente en esas opiniones, sino también en encuestas que se han enviado a las universidades y que nos han proporcionado su opinión, y un mecanismo de retroalimentación externo, que entre otras cosas pues fue una reunión con vicerrectores el otro día con respecto al programa Acredita y responsables de departamentos de calidad, y una reunión ayer mismo con vicerrectores y responsables de unidades de calidad del programa Acredita Plus. Esa es parte, digamos, de ese mecanismo de retroalimentación externa. Todo este proceso de metaevaluación pues tiene como objetivo revisar y mejorar el proceso, conocer la opinión de los grupos de interés y es una manera de rendir cuentas también ante vosotros de lo que hemos estado haciendo con respecto a la agencia en este programa. ¿Qué hemos aprendido respecto a la autoevaluación? Y a mí me parece que esto que os voy a poner aquí encima de la mesa
a pesar de que ha habido dificultades, algunas de ellas relativamente graves, como es el caso de los tiempos, yo creo que hay un hallazgo que para mí es el principal. Es que 9 de cada 10 universidades dicen que este proceso ha contribuido mucho, bastante, a la reflexión interna por parte de la universidad con respecto a ese título. Y me parece que este era uno de los objetivos principales de este programa. Reflexión interna. Por muy bien que hagamos o que creamos que estamos haciendo la gestión de un título, todo es mejorable, evidentemente. Y eso es el principal hallazgo de todo esto. Evidentemente, ha habido problemas con los plazos, ha habido problemas con las evidencias. Los conocemos y estamos intentando ver con esos cambios si somos capaces de mejorar. Pero eso me parece lo más relevante. De hecho, las dificultades, y por no meterme en muchas cifras, en cualquier caso, la vicerrectora también tiene la presentación y los datos que presenté el otro día, esas dificultades no parecen que hayan estado tantos en el propio modelo de evaluación, sino en el asunto de la gestión de las evidencias y la recopilación de esas evidencias, en los plazos de todo este proceso, que es también importante, y en la interrelación de este programa con otros programas, que aparentemente no ha tenido tanta continuidad como hubiera sido deseable, ¿no? Y, por lo tanto, repercusión en la renovación de la acreditación. Bueno, pues analizado todo esto, en definitiva, de lo que se trata es que hay unos cambios previstos para Acredita, que tienen que ver cambios con respecto al modelo de evaluación, y esos cambios con respecto al modelo de evaluación no son solo de ANECA, es de todas las agencias, es con respecto a ese modelo de evaluación de REACU. Hay cambios con respecto a Acredita, ya con los cambios que se hagan en ese modelo general, nosotros luego particularizamos en el programa Acredita, y hay cambios en lo que sería el procedimiento. En cuanto al modelo de evaluación, en la escala de valoración y en la importancia de determinados criterios, pues discutimos sobre todo el modelo. Y había cosas que yo creo que serían mejorables con respecto al modelo, pero las circunstancias actuales no aconsejan, digamos, cambios en el modelo. Por muchas ventajas que tuviéramos, la realidad es que algo de esto se conoce ya por parte de las universidades y no parece prudente hacer muchos cambios en lo que sería ese modelo de evaluación. Y básicamente, ¿qué ha sido? Pues aclarar un poquito un aspecto que no estaba demasiado definido y que es, en definitiva, que una titulación no va a poder obtener esa renovación de la acreditación si obtiene una D, si alcanza en los criterios esos de 4, 5 y 6. Con una C puede obtener la renovación de la acreditación, siempre y cuando nos presente un plan de mejoras que sea creíble por parte de la Comisión de Acreditación. Ese es básicamente lo que es el pequeño cambio en cuanto al modelo de evaluación. Y en cuanto a Acredita, pues estamos estudiando organización de la información, de las evidencias. Yo creo que vamos en la buena línea desde el punto de vista de mejorar la manera en la que las universidades y las titulaciones proporcionan la información y, por otro lado, también cómo manejan toda esa información las propias comisiones de expertos, que es algo importante, y en la parte de potenciar también la relación con otros programas, con Audit, con Docentia o con el propio monitor, ¿no? Que sería la idea. Bueno, y finalmente sobre el procedimiento. Y sobre el procedimiento, lo que os tengo que decir es que si una titulación tiene que presentarse a la renovación de la acreditación, un año antes tiene que estar empezando, digamos, todo este proceso. Aquí lo que estoy metiendo es desde el inicio de ese proceso de autoevaluación hasta que se obtiene el informe final de renovación de la acreditación. Y estos plazos es que son los que son, porque entre medias también hay algunas vacaciones que creo que nos merecemos y algunas cuestiones más que al final te llevan a plazo. Que en vez de 12 pueden ser 10 y medio, pueden ser 11, pero lo que os puedo asegurar que 12 meses no se pueden meter en 6 meses. Eso sí que os lo puedo asegurar claramente. Bueno, y el problema que tenemos es que está el Real Decreto. Y ese Real Decreto lo que dice es que son 6 meses desde la solicitud de la universidad. Y de esos 6 meses, además, el Consejo de Universidades consume 1. O sea que para todo esto
son 5 meses. Bueno, el papel lo aguanta todo de nuevo, ¿vale? Y lo que también tengo que aclarar, para tranquilidad de muchas personas, es que el silencio en este caso es un silencio positivo. Si la universidad ha solicitado la renovación de la acreditación, en vuestro caso particular, al Ministerio, y no habéis tenido respuesta, la renovación de la acreditación se da por supuesta. ¿Vale? Esa es la realidad de lo que estamos hablando. Y evidentemente nosotros lo que tenemos que evitar, el Ministerio lo que va a evitar, la Administración, es que se den casos de ese silencio positivo. Y para eso tenemos que intentar adaptar esos 12 meses a ese 5+1, y con esto, bueno, pues es acortar algún plazo del proceso de autoevaluación y del proceso de evaluación, pero ahí, ya digo, se puede estrechar poquito, pero sí sacar de esos 6 meses tanto la fase de evaluación como lo que sería la visita de los expertos. De tal manera que esa visita de expertos se haría con anterioridad a la solicitud formal por parte de la universidad de la renovación de la acreditación, y la universidad lo que presentaría sería con la solicitud un certificado. Esto es un ejemplo, pero es un certificado en definitiva de que se ha hecho la visita de expertos, y con eso se da trámite a la solicitud por parte del Ministerio o por parte de la comunidad autónoma. Y también tener 2 convocatorias anuales. Tener una convocatoria nos llevaría a un momento donde el 50% del sistema universitario español estaría evaluando al otro 50%. Y por lo tanto la única manera es tener, digamos, visitas externas en el primer cuatrimestre y en el segundo cuatrimestre. Y esto al final refleja lo de las 2 convocatorias anuales. Bueno, para el 2015, puesto que la planificación que estamos haciendo ahora mismo es ya por años naturales, las 14 universidades corresponden 138 títulos a la Agencia Nacional, 5 de grado y 133 de máster, lo que significa aproximadamente, tenemos que terminar esta planificación con cada una de las universidades, pero alrededor de entre 65 y 70 paneles de visita que tenemos que gestionar durante el 2015. ¿Eso para qué? Para cubrir las primeras renovaciones de acreditación. Hay un máster en esta universidad que es el máster en Política y Democracia, cuya fecha de verificación por parte del Consejo de Universidades fue el 3 de marzo del 2015. Perdón, el 3 de marzo del 2009. Y con la prórroga eso significa que antes del 3 de marzo del 2015 tiene que tener ese informe de renovación de la acreditación. Y por otro lado tenemos que cubrir también títulos que, fijaros, en este caso es 30 del 11 del 2015, nos meteríamos en el curso 15-16. Pero claro, si lo programamos en términos de cursos, no tendríamos tiempo para llegar al 30 de noviembre a tener ese informe de renovación de la acreditación. Y eso hace al final de que estemos contemplando años naturales desde el punto de vista de la renovación de la acreditación. Esto nos obliga, en el caso del del año 2015, a poner por un lado, digamos, una primera convocatoria, que serían aquellos títulos que deban renovar su acreditación antes del 31 de mayo, obligatoriamente. No quiere decir que algunos de segunda convocatoria se podrían adelantar para optimizar todo ese esfuerzo que tienen que hacer las facultades o las escuelas y las que tenemos que hacer las agencias. Y en cualquier caso, la fecha de entrega de los informes de autoevaluación estamos hablando de 21 de julio para esos títulos. De la misma manera que la segunda convocatoria, que sería obligatoria para los títulos que deben renovar su acreditación entre el 1 de junio y el 31 de diciembre, tendrían como fecha el 22 de septiembre del 2014 para llegar a las decisiones que tenemos que tomar en el tiempo necesario. Y esto es básicamente lo que yo os quería contar sobre renovación de la acreditación. Como habéis visto, era básicamente el modelo, lo que han sido los resultados del proyecto y lo que han sido las primeras consecuencias del análisis de la puesta en marcha de ese proyecto de renovación de la acreditación. Y muchísimas gracias por vuestra atención. Bueno,
Muchas gracias, Rafael. La verdad es que ha sido una exposición rápida, ágil y muy interesante. A mí me ha recordado mis momentos vividos en la parte que me concernía. Yo creo que tenemos tiempo y oportunidad de alguna pregunta. No muchas, luego vamos a tomar un café, aunque como luego estás aquí, tanto en el café como posteriormente, puede surgir alguien que tenga interés. Si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta, sí. Sebastián. Profesor Tiberio Feliz, ¿le pasáis el micrófono? Buenos días. Soy Tiberio Feliz de la Facultad de Educación. Quiero felicitarle por la exposición y además por el trabajo que hacen en la agencia, porque hay que reconocer que hace un esfuerzo por ganar y crear una cultura de la calidad. Yo quería plantearle una cierta crítica por la percepción que tengo del proceso que llevamos a lo largo de varios años, ¿no? Y es que yo creo que no se acaba de crear o de generar la cultura de la calidad que debería ser nuestra finalidad, sino que, por decirlo de alguna forma y utilizar una palabra que usted ha utilizado reiteradamente, se genera más una cultura de la evidencia, es decir, del formalismo, de la burocracia, del papeleo, que es una percepción que yo creo que es común y que habrá percibido en muchos profesores, antes que realmente un convencimiento de que lo que se está haciendo produce una mejora en la calidad. Y entonces mi pregunta iría en ese sentido, es decir, que ustedes han detectado ese problema y piensan cambiar los procesos o simplemente no detectan el problema y no es un problema para ustedes. Sí, es un problema para nosotros, igual que lo es para vosotros, y en este sentido yo lo que tengo que decir aquí es que nosotros estamos para dar soporte al sistema universitario, pero desde ese punto de vista necesitamos hacer las cosas o mejorar las cosas hasta donde podemos para que evidentemente os sintáis satisfechos con la gestión de la calidad que en definitiva llevamos a cabo desde la Agencia de la Calidad. Es verdad que algunos de estos procesos, yo sé que hay bastante cansancio en algunos momentos, esto lo llaman también fatiga de acreditación por ahí por Europa, no es un problema exclusivo de nuestro país, es un problema generalizado, pero también trato de deciros que esto de la acreditación es el denominador común, digamos, para ser comparables en cualquier sitio de Europa. Claro, la parte que se ha vivido hasta el momento de este proceso mayoritariamente ha sido una parte de papeles, porque es mandar la memoria de verificación, es hacer el seguimiento, pero quienes han participado en este momento, en esta fase de acreditación, yo creo que les pueden decir que con más o con menos acierto, aquí ya no se trata de papeles, son papeles con juicios de expertos entrenados razonablemente en ese modelo y que evidentemente ese panel que yo les he puesto antes como ejemplo de esa evaluación que se ha ido a llevar a cabo a la Politécnica de Cartagena es gente con la suficiente experiencia como para no solamente, no es una cuestión, no chequean papeles, lo que hacen es ver cuál es el cumplimiento con respecto a esos criterios o esas directrices basado en el informe de autoevaluación que genera la universidad. Y la universidad genera un informe de autoevaluación que tiene que estar basado en evidencias, en indicadores. No es simplemente una cuestión de opinión de la universidad. Por eso le pedimos, digamos, ese soporte basado en la parte de evidencias. Y desde luego parte de lo que ha sido este desarrollo o lo que pretendemos que sea la nueva versión, en gran parte está dirigida a disminuir el número de evidencias, a estructurar mejor, digamos, la información que nos pueda proporcionar la universidad, y es algo en lo que evidentemente pues también estamos preocupados, como no podía ser de otra manera. Pero trato de decirles que esta fase del proceso, aquí ya no estamos hablando de papeles, aquí estamos hablando de una visita de expertos externos. Esto también generará su polémica, como en cualquier cosa del sistema universitario, porque al final habrá unos expertos que tendrán una opinión, y esa opinión de nuevo es subjetiva. Nosotros lo que tenemos que poner es sistemas que amortigüen esa subjetividad, pero al final son expertos. Pero igual que nos pasa
cuando escribimos un paper, igual que nos pasa cuando mandamos un proyecto científico para evaluar, igual que nos pasa en muchísimas otras cosas en las que estamos acostumbrados en nuestro sistema universitario. ¿Vale? Gracias. Tenemos muchas palabras pedidas. Sebastián Dormido lo tenía pedido. Micrófono. Sí, se te oye fuerte. Quería hacer alguna observación, entre otras razones porque en el último mes he estado implicado también en un proceso de un comité de acreditación, también regional, en concreto de la BAP, y así se lo hice saber a ellos. Y en relación con el proceso de autoevaluación que realizan las universidades y las discrepancias que se suelen producir entre la evaluación que hace, obviamente, la universidad, uno tiende a ver el vaso medio lleno y el comité de expertos pues tiende a verlo medio vacío. Yo les decía que, en definitiva, lo que eran las distintas directrices que se colocan, lo que hace la universidad es colocar algo textual, más o menos, y una directriz se puede concretar desde un punto de vista de evaluación en un proceso más sencillo, en orden de facilitar, como un conjunto de cuestiones que se pueden contestar o numéricamente o de sí o no, etcétera, que da un cuadro efectivamente, más luego un campo de texto donde se puede colocar. Se puede añadir algo expresivo. La parte, digamos, de cuantificación, por así decirlo, es objetivable en el sentido de que eso no es y, por lo tanto, ese cuadro le permite al comité, de alguna forma, darse ya una idea. Y es más, incluso yo creo que, sobre todo en la fase en la que se va ahora, donde van a haber muchas comisiones, permitiría realmente a los comités de expertos hacerse una visión más rápida y detectar los puntos en concreto para los cuales quiere solicitar información a la universidad y en concreto a los responsables del programa. Les hice esta sugerencia a los responsables de la BAP y han quedado justamente en estudiarla, y yo creo que eso permitiría unificar bastante más y evitar esas discrepancias que se producen. Y la segunda cuestión, pero que también me importa, es en relación con el nivel de éxito o fracaso que pueden tener los máster. He visto que las comisiones de expertos inciden excesivamente, desde mi punto de vista, en el proceso de que, bueno, cuando uno hace una propuesta, piensa que el nivel de éxito que va a tener su programa será tal o cual, pero esta cuestión depende muy mucho, efectivamente, del nivel con que lleguen los alumnos. Y esto es un proceso que va a largo. Yo no creo que un programa sea un mal programa de máster porque su nivel de exigencia haya llevado a que el nivel de éxito que tenga sea más bajo que el considerado. Eso tiene una solución inmediata. Efectivamente, dígame usted lo que quiere poner, que automáticamente se lo coloco. Y por lo tanto, he detectado en la experiencia que he tenido analizando lo que los comités de expertos habían hecho, que daban demasiado énfasis a este aspecto que creo que se debería de matizar. Nada más. Pues Sebastián, yo con respecto a la segunda parte, pues la primera lo tomo también como recomendación y también pensaremos sobre ellos, o estamos pensando también sobre ello para la modificación de nuestro programa de renovación de la acreditación. En el segundo de los casos, yo esto también ha sido un mensaje que he mandado bastante claro. El hecho de no cumplir esa tasa de éxito, esa tasa de rendimiento, sinceramente dice poco. Y si hay algunos paneles que se fijan demasiado en ese número, creo que es un error. Ahora, la clave está, y eso lo he dicho más de una vez, tasa, pongamos, de rendimiento del 70%. Y resulta que yo me encuentro que me dan esas tasas de rendimiento por curso académico y me encuentro dos casos relativamente similares. Pues uno de 20, 21, 18, 19. Y no tengo ninguna evidencia de ningún tipo de que la facultad, ese título, ha estado preocupado en hacer algo porque esa tasa de rendimiento realmente estaba muy alejada de esto. Y en otro caso lo que tengo es, empieza con un 20, el siguiente año es un 21, el siguiente es un 23, el siguiente es un 24, alejado todavía. Y me encuentro con que se han puesto ahí cosas de refuerzo, en definitiva, que ha habido seguimiento de eso. Para mí, fijaros, desde el punto de vista numérico no hay grandes diferencias, pero desde el punto de vista de la evaluación hay diferencias abismales, donde claramente en el segundo de los casos la trayectoria es positiva, aunque esos números no sean adecuados,
y en el otro caso pues sería algo, digamos, de tarjeta amarilla, porque sobre todo es que usted no se está preocupando en no cumplir aquello que me dijo que iba a intentar hacer de alguna manera, de la que fuera, ¿no? Esa es básicamente, digamos, el matiz, ¿vale? Bueno, creo que hay tiempo para una pregunta más. Había allí, porque es que... Sí, tengo 3 palabras pedidas, pero allí, por orden, estaba pedida allí. Y aunque tenemos un café previsto... Muchas gracias. Soy Nieves Almenar, coordinadora del grado de Educación Social de esta facultad. Yo quería aprovechar, ya nos hemos encontrado en otras ocasiones, pero como ahora estamos otra gente distinta, me gustaría que usted, aprovechando la exposición que ha hecho tan clara, pero que nos matice algunos aspectos. Yo aquí me he traído el último informe que nos han enviado y quería varias cosas. Una es, ¿quién nos va a evaluar en la UNED? ¿Quiénes van a ser los expertos en educación a distancia en una universidad que no tiene fronteras ni tiene autonomías? ¿Quiénes son los expertos? Porque no hay otra universidad paralela a esta, ¿eh? Y yo eso lo noto cuando nos llegan los informes porque, por ejemplo, aquí se nos dice cómo ponemos excesivo peso en las evaluaciones finales. Y claro, nosotros nos encontramos con un perfil de estudiantes que no quieren aceptar lo que es el procedimiento de evaluación continua, las PEC, y quieren renunciar a esto. Luego también nosotros aquí nos encontramos que no depende de nosotros el pedir una mejora del profesorado porque se jubilan, ya vamos por ciento no sé cuántos, y nosotros tenemos una reposición mínima. Entonces eso, nosotros ahora con estos bueyes tenemos que dar y no hay nada más y tendremos que llegar hasta donde podamos. Y luego también como a veces no se nos está teniendo en cuenta que al evaluarnos, haciendo simplemente una regla de 3, ni siquiera una división, hay tantos créditos por curso académico, cuántos créditos se matricula el total de nuestros alumnos y da como un 50% de lo que sería normal. Si son 60, nuestros estudiantes se matriculan cada año de 30, con lo cual quiere decir que nuestras titulaciones hasta dentro de 8 años no se pueden evaluar porque nuestros estudiantes, excepto algunos muy poquitos que hagan el curso completo, los demás harán solo un 50% de créditos. Luego, hasta dentro de 8 años, nosotros no podemos decir cómo ha sido el éxito o el fracaso de nuestra titulación. Es más, incluso los 2 años más que se puede dar para aquellos que no han seguido o que no han podido aprobar ni siquiera ese 50% porque lo tienen que hacer compatible con otras cosas. Yo simplemente le agradezco bueno, pues porque me parece que estamos mucha gente y nos interesa este aspecto, ¿no? Sobre todo de esos expertos que nos están evaluando a nosotros. Muchas gracias. Muy bien, nada. Vamos a ver, empezando por la última, bueno, la cuestión, por ejemplo, de los expertos. Evidentemente será gente de educación. Procuraremos que tenga una experiencia adecuada en la parte de educación online, pero si el mensaje que se manda es que solo somos nosotros los que sabemos de lo que hacemos y no hay nadie más capacitado para hacer evaluación de una titulación de educación a distancia, creo sinceramente que ese no es la clave, ¿no? Otra cosa es elegir adecuadamente a las personas que tienen que hacer esa evaluación sabiendo el contexto, que esto no es una universidad presencial y por lo tanto tienen que saber, digamos, esa parte. Con respecto al asunto, por ejemplo, de la duración de los estudios con los 8 años o los 6 años, simplemente recordarles que ahora, con la prórroga de la que estamos hablando, las titulaciones de máster, algunos de 1 año, van a renovar su acreditación en el 6º año. O sea que creo que hay una distancia razonable como para saber ya qué es lo que ha pasado. Y con respecto a la del grado, pues evidentemente veremos a ver cuando entremos en la parte de grado y seguro que habrá algún ejemplo hasta donde podamos. Evidentemente en un 6º año, con las características de lo que usted me está comentando, pues puede que el universo de gente que haya salido como egresada de esa titulación sea realmente escaso. Bueno, pero en cualquier caso, esas son siempre las dificultades de la primera renovación de la acreditación. Luego se supone que a partir de la primera, luego
incluso podrían ser no a los 6, podría ser a los 4, porque ya está continuamente saliendo gente y por lo tanto pudiéndose hacer la evaluación, digamos, con un ciclo diferente, ¿no? Esa es la clave. Entonces, esa es la dificultad que nos vamos a encontrar en la primera evaluación y es una dificultad con la que trabajamos y somos conscientes de lo que nos encontraremos. Ahora, eso no es óbice para someternos, digamos, a ese proceso de reflexión y ver algunas cosas, porque aunque sean pocos los egresados, alguno habrá. Y sobre todo esas asignaturas de primero, pues ya habrá 5 años que se han dado y que por lo tanto habremos visto si esas asignaturas de primero están obteniendo los resultados que se suponía que debían obtener o no, o si hay problemas de coordinación entre primero y segundo, porque los estudiantes ya tienen opiniones sobre ese asunto. Y esa es, digamos, lo que sería la contestación a lo que me ha planteado. No sé si hay algo que me he podido olvidar de lo que me ha dicho. Suficiente. Gracias a usted. No sé si hacer una última pregunta o renunciáis a ella. Bueno, tú. Está Antoranz y luego Medina, pero si son rápidas, por favor. De acreditación, porque ha puesto muy rápido la diapositiva y no me ha dado tiempo. Sí. Digamos, ahí hay distintos grupos implicados. El informe de autoevaluación, que está la propia universidad, el grupo de expertos, que hace un informe bastante detallado, y luego está la comisión de renovación de la acreditación, donde en esa comisión de renovación de la acreditación lo que hacen es coger toda la información, fundamentalmente el informe de la visita, y emiten el informe de renovación de la acreditación. Bien. El informe de acreditación había una lista de personal que era el que lo emitía. Es que no me ha dado tiempo a verlo, porque ponía dirección de ANECA, el primero, el presidente. Sí. Pero es que no me ha dado tiempo a verlo para saber Sí, son los que al final dicen claro, eso. concretamente ahora mismo esa comisión de acreditación está constituida por 10 personas. 10 personas que reflejan a 2 por cada una de las ramas, digamos, 2 por parte de ciencias, 2 por parte de ingeniería y arquitectura, 2 por parte de ciencias sociales y jurídicas, 2 por parte de artes y humanidades y 2 por parte de ciencias de la salud. Vale, es que no había visto la lista, Sí. en realidad. Y luego la otra pregunta es que he visto que la preparación de visitas es durante el mes de agosto. Sí, bueno, vamos a ver, es la preparación de visitas que se lo pediremos a los propios evaluadores. O sea, no tiene nada que ver Porque con la universidad lo que ha hecho es emitir el informe de autoevaluación. O sea, esa es la realidad práctica. Y nosotros, evidentemente, con los tiempos que tenemos, pues tendremos que pedirle ese extra a nuestros evaluadores para que durante algo del mes de agosto lo dediquen a estudiar ese informe de autoevaluación que ha proporcionado anteriormente la universidad. Y luego un comentario. ¿Vamos a sufrir los problemas de retrasos que ha tenido tanto el Ministerio como la ANECA para hacer estas cosas? Porque vamos a comprimir todo el proceso en mucho menos tiempo, ¿es verdad o no? Bueno, me gustaría saber a qué nos referimos, porque si es de renovación de la acreditación, esto no tenemos experiencias anteriores sobre retraso, entre otras cosas porque no tenemos experiencia del proceso. O sea sí. Con respecto a otras, a lo mejor, vale. Pero... Lo de hacerlo en medicina aún no está contemplado. Lo de tener el sello en medicina no está contemplado. La idea es ponernos este año en contacto con esta gente de la World Federation for Medical Education, que lo hemos puesto aquí también porque, si mal no me ha llegado, en Estados Unidos, a partir de 2025, no van a admitir el ejercicio de ningún médico que tenga un título que no esté avalado por este sello. Y en definitiva, bueno, aunque es un mensaje y no es la pretensión de alguien que haga medicina a día de hoy el estar pensando en irse a Estados Unidos, me parece que es una cuestión relevante desde el punto de vista de tenerlo en cuenta ya para incorporar este sello como uno más dentro de lo de Acredita Plus. Estaba intentando buscar... sí, aquí lo tienen. Los vocales académicos son profesores de universidad, que en este caso concreto ya les digo que son 10, 2 por cada uno de los ámbitos, más yo que he estado como presidente en este caso, o el coordinador. En cuanto este proceso empiece ya para el año que viene, yo me voy a retirar de la presidencia de esa comisión y se va a quedar, digamos, en esa línea. Pero estos vocales académicos, evidentemente, a medida que vayamos teniendo más
renovaciones de la acreditación, como se pueden imaginar, pues esa comisión se irá multiplicando, pues 2 o 3, y en definitiva para dar acomodo a las solicitudes de renovación de la acreditación que se soliciten, ¿vale? ¿De acuerdo? Última pregunta y nos vamos. Antonio Medina y... Bueno, muchísimas gracias. Siento que no me lo hubiera dado antes, voy a ser más breve. Yo querría agradecerle de todo corazón, pero me ha extrañado mucho que en lo que ha denominado metaevaluación o realmente análisis de la situación en la que nos encontramos, no se haya referido a toda la historia que ya se tenía acerca de cómo habían sido evaluados previamente los títulos, qué se había hecho durante la década anterior, etcétera. Pero lo que más me preocupa de todo el proceso es cómo armonizar el respeto a la autoevaluación de la propia universidad y encontrar un verdadero equilibrio entre la evaluación externa o heteroevaluación. Yo creo que ese es el punto nodal. Y finalmente, en nuestro ámbito, uno de los puntos más discutibles, sin duda alguna, va a ser la tasa de éxito. Y eso ya se refirió mi compañera. Entonces, que en cierto modo no solo se homologue, yo creo que es un momento clave para todos. Y enhorabuena por el trabajo, pero lo más importante no es solo centrarse en el resultado, sino que la clave está en el propio proceso y, como le han dicho antes, en momentos tan conflictivos como el que ahora vivimos, cómo se va a tener en cuenta esos puntos de inflexión. En la medida de lo posible, evaluar es tomar decisiones para que mejoremos, y enhorabuena, pero no podremos mejorar si todo el proceso, en esa convergencia entre la auto y heteroevaluación, no la mejoramos. Y probablemente en ese sentido adelante, porque hay mucho más que hacer. Gracias. Muy bien, pues nada, yo agradecerle también su contribución. Vamos a ver, con respecto a la primera parte, es que en eso no me he metido, pero el programa de renovación de la acreditación, quien lo lea y quien estuviera implicado en su día en el PEI, en el Plan de Evaluación Institucional, verá que hay una continuación que es clave, digamos, de todo esto, y de hecho ha sido una de las fuentes sobre la que hemos bebido a la hora de diseñar este programa de renovación de la acreditación, ¿no? Y esa experiencia pasada de la agencia se ha volcado también en esta parte. Con respecto al equilibrio entre lo que es la parte de autonomía de la universidad, a la hora también de hacer esa valoración y esa valoración de expertos, pues claro que esa es la clave, ¿no? Y estamos buscando ese equilibrio, ¿no? Y de hecho, por eso los paneles de expertos no son los que emiten el juicio sobre la renovación de la acreditación, sino que pasa a través de una comisión de renovación de la acreditación, que tiene, digamos, una visión más global para ser un poco más consistente desde el punto de vista de las decisiones, ¿no? Que es una de las claves en este asunto. Y con respecto a las circunstancias y a lo que ha habido, ¿no? Y ya aprovecho también, porque yo creo que es parte de la respuesta que no me he quedado, que no había dado a la compañera, es sobre el asunto de la tasa de reposición y el profesorado. Vamos a ver, esto lo he dicho hasta la saciedad a los paneles. La gente tiene que contextualizar los momentos y esta evaluación se tiene que tener en cuenta lo que hemos estado viviendo. Ahora, yo lo que les puedo asegurar es que hay títulos que ya en el proceso de verificación teníamos la sospecha más que fundada, o tenían los que estaban anteriormente, de que como ese era un ejercicio sobre papel, pues a usted le falta esto, pues eso y 2 más, y le falta esto otro, y eso y 2 más, pero es un ejercicio en papel. Y como tal ejercicio en papel, es imposible, llegado un momento determinado, de poner puertas y de, en definitiva, parar una iniciativa de esas características, porque no hay resultados, pero ahora sí tenemos resultados. Y la cuestión es que alguna de aquellas iniciativas que ya incluso se sabían de partida, pues probablemente nos encontremos con situaciones que nos vamos a encontrar lo que estaba previsto. Y era que a lo mejor no tiene el profesorado adecuado o que a lo mejor no tiene las infraestructuras adecuadas. Y no se trata de amortiguarlo por las circunstancias de la tasa de reposición del 10%. Es que no la tenían de partida y es que no la tenían 6 años después. Eso es lo que trato de decir. Y esos son los casos que los habrá y que los hay. Se lo puedo asegurar. ¿Vale? Vale, pues muchas gracias, Rafael. Con esto terminamos, vamos ya con retraso. Está previsto un café. Salid, por favor, a mano derecha a la cafetería de aquí de la Facultad de Educación. Empezaremos con el retraso acumulado, pues debidamente, pues a -15. O sea, hay cuarto en vez de y media. O sea, en vez de en punto hay cuarto o algo así. Muchas gracias y nos vamos. Gracias. Rafael.